Bienvenidos nuevamente a Tesop Labs. En este video vamos a estar haciendo el caso de prueba número 3. Vamos a estar testeando el filtrado de un producto con una categoría. Primero vamos a ir a la página del producto, vamos a verificar que estén todos los productos y después vamos a verificar de que el filtro de categoría existe. Después vamos a hacer clic en una categoría aleatoria. Vamos a verificar de que el usuario haya navegado a esta página de categoría. Y como última validación, vamos a ver si todos los productos son iguales o hay más que los productos que obtenemos después de hacer el filtrado. Bien, entonces nos vamos a posicionar en nuestra página de productos. Vamos a ver que tenga este título, como hicimos en el test anterior. Ver la cantidad de productos que hay, que en este caso son 34. Después vamos a validar de que exista el filtro de categoría. Vamos a agarrar una categoría al azar y vamos a elegir el filtro. Vamos a hacer clic y nos va a dar la cantidad de productos. Como vemos, en este caso son 6. Entonces vamos a validar que todos los productos son, en este caso son 34, sean de mayor o igual a los productos que obtenemos. Para Playwright nos vamos a ir a la carpeta test y adentro del archivo productpage.spec.js vamos a crear nuestro tercer caso de prueba, que es el filtrado de la lista de productos por una categoría. Bien, el primer paso sería ir a la página de producto, que ya lo tenemos anotado acá en el segundo caso de prueba. También necesitamos estas dos variables. Y también la validación de que estamos en la página de productos. Es que tenga el título y que exista algún producto. Esto lo vamos a escribir de una manera más simplificada en el próximo video, que voy a estar explicando todo relacionado sobre features, utils y bueno, todo lo que es clases, para no tener que estar repitiendo en todos los casos de prueba estos mismos pasos. Bien, vamos a validar que en este bloque haya categorías. O sea que acá en esta clase Category Products vamos a decir que no tiene que estar vacía. Vamos a guardar estas categorías en una constante. Y para ello vamos a utilizar la clase de Category Products y vamos a utilizar también el selector data toggle igual a collapse. De esta manera. Bien, y encontró 3. Lo vamos a guardar en una variable, una constante. Creamos otra constante que es la cantidad de categorías, que sería igual a await categories.count. Después de eso vamos a crear un número random y lo vamos a guardar también en una constante. Y vamos a utilizar este total categories. Y también lo que quiero guardar
en una variable es el nombre de la categoría que voy a elegir. Entonces creo una constante que se llama category name y voy a decir category.nth, el número random para la categoría, y quiero el texto. Después voy a hacer clic en esta categoría. Una vez que hice clic, suponete que elijo woman, tiene 3 subcategorías. Serían nuestros filtros. Para no tomar todas las subcategorías, porque si yo hago esto, me va a tirar que tiene 7 elementos. Porque no está agarrando estos 3, está agarrando de todos. Y si yo este lo hago, tiene otros 2 y acá otros 2. En total debería dar 7. Hay una manera para agarrar solamente de esa categoría. Para eso es que guardamos el nombre de la categoría. Si yo acá agrego el ID que es woman, me debería tirar que son solamente 3 elementos. Entonces vamos a crear una constante que se llama filters. Bien, y acá lo que vamos a hacer es usar este tipo de comillas. Voy a agarrar voy a empezar a escribir el ID y voy a decir que la variable category name le voy a hacer un trim para sacar todos los espacios. Y esto le voy a agregar el panel body ULLIA. Y otra variable más que vamos a crear es el total de los filtros. Count. Que también me olvidé el await. Y vamos a crear un random num para elegir una subcategoría random. Y le vamos a pasar total filters. Después de esto voy a hacer clic sobre un filtro random. Entonces, suponete que yo ahora elijo tops y hago clic. Voy a tener en mi URL esto, category products. Esto lo voy a validar también de la siguiente manera. En algo así habíamos hecho también en el caso de prueba anterior. Y acá tengo que poner category products. Y ahora lo que yo quiero validar es que la cantidad de productos que obtengo en el filtrado sea o igual o menor a la cantidad de productos. Entonces vamos a crear una constante, se llama filter products, y voy a guardar ahí la cantidad de productos que tengo ahora. Vamos a utilizar la clase que venimos usando ya en varios videos, que es Product Image Wrapper, para agarrar la cantidad de productos y ponemos count. Y vamos a validar entonces que la cantidad de productos tiene que ser mayor o igual
a los productos después del filtrado. Bien, ahora vamos a probar esto, a ver si está bien. Bien, no me tiró ningún error, sé que fue la página. Bien, acá podemos ver que no está vacío el bloque de categorías. Acá eligió men, hizo clic, está guardando la cantidad de filtros que tiene y después elige t-shirts. Y acá vemos que dice men t-shirts, ¿está bien? Y después de eso, bien, son 6 productos y eso entonces es menor a la cantidad, el total de productos que eran, creo que eran 34. Bueno, y así es como quedaría nuestro test. Acabamos de terminar de testear nuestro tercer caso de prueba. Algo interesante para tener en cuenta, que muy probablemente suba un video al respecto, es que todo lo que es navegación lo podemos resolver haciendo un comando. Entonces simplemente no hay que volver a escribir una y otra vez exactamente lo mismo. También podemos aplicar esto para lo que es el número aleatorio y también la validación de todos los productos. Sí, bueno, ya en un próximo video les voy a estar mostrando cómo hacer esto. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.